Mateo capítulo 28, vamos a estar ahí meditando en la palabra del Señor. Pero antes vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, venimos, Señor, en esta tarde delante de tu trono, delante de tu presencia, Señor, seguimos delante de tu presencia. Padre, sabiendo que no es por ningún mérito personal, Padre, no hay obra alguna que nosotros podamos hacer para estar delante de ti justificados. Señor, es solamente por medio de la obra consumada de Cristo, por medio de su sufrimiento, muerte y resurrección, poniendo nuestra fe en Él, que nos acercamos ante ti y creyendo que somos aceptos por medio del sacrificio de Cristo, porque es lo que nos dice tu palabra. Padre, te damos muchas gracias por la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Señor, te pedimos por favor que en esta tarde tú nos estés bendiciendo con tu palabra. Padre, te pedimos que tu palabra sea de ánimo, sea de instrucción, sea de exhortación. Padre, y tu palabra esté obrando salvación también. Si hay alguien que todavía no es salvo, pido que por favor tu palabra hoy obre salvación. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Pedimos, Señor, por favor, que tú nos ayudes a estar concentrados, atentos a tu palabra, Señor. Lo pedimos por favor, Padre, para la gloria de tu gran nombre, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, y también a mí me asignaron este pasaje, y el título que me dieron para este pasaje yo lo dejé así como está, que es La tumba vacía, un símbolo de victoria, es el título. Y realmente para los que preparan el mensaje saben que hacer la proposición del pasaje es lo más difícil, y cuando ya me dieron esta proposición me dieron casi el 50% del pasaje ya, ¿no? Y el 50% del trabajo, entonces me quedaba solamente muy poco trabajo por delante, pero gracias a Dios por eso. Entonces vamos a ver eso, vamos a ver la tumba vacía, un símbolo de victoria, y me pidieron que lo haga desde el versículo 5 al 7. Pero ahí sí no seguí lo que me dijeron, así que vamos a ver del versículo 1 al versículo 8. Vamos a leer allí. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos, y Él va delante de ustedes a Galilea, y allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Bueno, vamos a ver ahí, y vamos a ver, en primer lugar, quiero que veamos en el versículo del 1 al 4, el contexto de la tumba vacía. Quiero que veamos el contexto de la tumba vacía. Y nuestro texto comienza diciendo: pasado el día de reposo, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra. Se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Ese es el contexto de la tumba vacía. Eso es lo que está pasando. Y el texto comienza mencionando que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día, estaba María Magdalena con la otra María.
Muy probablemente esta otra María era la mamá de Jacobo. Mateo nos dice que María fue con la otra María. El Evangelio de Marcos nos dice que estaba María Magdalena con María, la madre de Jacobo, y también añade a otra mujer más, Salomé. Lucas solo dice que las mujeres fueron al sepulcro, y Juan solo menciona a María sola, solo a María Magdalena. Ahora, esto no es una contradicción. Simplemente aquí se nos está narrando la historia desde diferentes ángulos diferentes. Cada evangelista está narrando la historia y los sucesos desde diferentes ángulos. Aquí no hay contradicción, más bien hay una armonía dinámica que se complementa para enriquecer la narrativa total de la resurrección. Lo que tenemos es un texto mucho más rico cuando vemos la resurrección de Cristo y este texto a la luz de los 4 evangelios. Lo que llama también es que en la armonía de los evangelios, las mujeres asistieron al sepulcro con especias aromáticas para ungir el cuerpo de Cristo, o el cadáver, mejor dicho, él ya estaba muerto. Y mientras iban de camino, se preguntaron, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Eso dice en el Evangelio de Marcos. Mientras ellas iban caminando, ellas se preguntaron la una a la otra, ¿quién nos removerá la piedra? Pensaba, ¿no? Si van las mujeres de Torcuato, no hay problema por eso, porque las mujeres de Torcuato son fuertes y la pueden mover a la piedra, no se harían esa pregunta. Pero estas mujeres se están preguntando, ¿quién nos removerá la piedra? Ellas están con este problema. Y esto debe llamarnos la atención. Ellas querían ir a ungir el cuerpo de Jesús, pero allí había una gran piedra que pesaba aproximadamente 2 toneladas. Si bien José de Arimatea y probablemente con Nicodemo rodaron esta piedra porque era más fácil sellar la tumba con la piedra que removerla. Y había una canaleta en estos sepulcros, una canaleta que cuando se removían, cuando se sellaban los sepulcros, la piedra era rodada. Pero para removerla se necesitaba la ayuda por lo menos de 3 o 4 hombres. Algunos sepulcros tallaban la piedra en la entrada directamente, de manera que con un simple golpe la piedra caía y sellaba el sepulcro. Entonces estas mujeres van caminando hacia el sepulcro y van pensando en la piedra, lo cual era un impedimento para llegar al cuerpo de Jesús. Pero este no era su único impedimento. Miren lo que nos dice Mateo 27, del 62 al 66. Ahí nomás, unos versículos antes. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos y se lo roben y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tienen, vayan, asegúrenlo, como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Entonces nos dice: al otro día del día de la preparación. Así comienza, ¿no? ¿Y saben cuál es al otro día del día de la preparación? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? No, es el sábado, porque el día de la preparación es el viernes. Realmente ahora, viernes a esta hora, ya al atardecer, Jesús ya fue descolgado y ya fue sepultado. Y ya comenzó el día de reposo para ellos. Para un judío, viernes al atardecer ya es el día de reposo. Entonces vemos que dice al día siguiente del día de la preparación, en el día de reposo. Y lo que me llama la atención, si bien no es el punto, es la ironía religiosa de estos fariseos del primer siglo, que ellos tanto se quejaron de Jesús porque Él sanaba un día de reposo. No obstante, vemos a ellos en el día de reposo ir a hablar con un gentil, contaminándose de esa manera.
Es una hipocresía irónica que tenían estos religiosos. Entonces lo hicieron un día de reposo, fueron ante Pilato y pidieron una guardia. Y Pilato les dice, ahí tienen una guardia. Entonces algunos argumentan que aquí Pilato está dando la orden a una guardia del templo. Algunos comentarios dicen eso, pero Pilato no daba órdenes a la guardia del templo. Daba órdenes a sus propios soldados, y debemos entender que aquí se está hablando de soldados listos para la guerra. No eran civiles comunes y corrientes, no eran civiles improvisados como vos y yo, eran soldados endurecidos, entrenados desde jóvenes en el arte de matar, de hacer sufrir, preparados para la guerra, especialistas en usar la fuerza para mantener el orden. Se cree que una guardia romana estaba compuesta entre 4 y 16 soldados aproximadamente. Pero hay algo más acá. Si ustedes notaron, dice, y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Hay un sello también. Este sello tenía el sello de Roma, y esto implicaba que el sepulcro ahora pertenecía al Imperio Romano. Probablemente se hacía un sello con cuerdas y con arcilla, donde se ponía el sello de Roma. Esto quería decir que esto era propiedad de Roma, y cualquiera que rompa este sello se condenaba a la pena capital automáticamente. Este detalle del sello es importante, porque justamente por eso te condenaba a la pena capital si rompías este sello. Entonces vemos el contexto de la tumba vacía. ¿Cuál es el contexto de la tumba vacía? Que era imposible para las mujeres llegar a ungir el cuerpo de Jesús. Y vemos que sigue nuestro texto diciendo, en el versículo 2 al 4 dice, y se produjo un gran terremoto. Esa palabra gran terremoto es megas. Todos sabemos, ¿no?, que mega, que es algo grande, ¿no? Gran terremoto dice que se produjo. Megáfono, por ejemplo. Nosotros tenemos palabras como megáfono, tenemos palabras como megaproyecto, que es un proyecto grande. Tenemos palabras como mega compra, lo que algunos hacen a principio de mes cuando compran, ¿no? Cuando cobran, se van al supermercado y hacen una mega compra para todo el mes. Entonces mega, la palabra mega indica que hay algo grande, y la palabra nos dice que hubo un mega terremoto, un gran terremoto. Fue algo grande. Ahora les hago una pregunta. ¿Alguien sabe cuándo fue la otra vez cuándo la tierra tembló? ¿Alguien sabe? Cuando fue crucificado, sí, pero hay otra historia también. Cuando la tierra tembló. Está en Éxodo. Está en Éxodo capítulo 19. Si quieren pueden ir ahí, si no, no. Fue en el momento que Dios le entrega la ley al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 19, versículo 16, dice lo siguiente. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompetas que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Había una gran violencia en el monte cuando Dios descendió allí. Descendió en fuego, nos dice. Y la próxima vez que la tierra tembló, como bien ustedes mencionaron, fue en la crucifixión. Eso lo vemos en Mateo 27, versículo 50. Dice así: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos. Esto se los conoce como los 6 milagros de la crucifixión. Pasaron 6 cosas en este momento. Una de ellas justamente es que el velo del templo se rasga en dos, de arriba abajo.
de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo del sepulcro después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad. Entonces vemos que también en la crucifixión hubo un gran terremoto, Y acá en nuestro texto, de la misma manera la tierra tiembla cuando desciende el ángel en la resurrección. ¿Qué indica esto? Que Dios está tomando intervención en este momento. Dios está interviniendo. Y nos dice que y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra. Removió la piedra y se sentó sobre ella. El ángel removió la piedra. Lo que era imposible para las mujeres, él lo hizo. Él rompió el sello de Roma y se sentó sobre la piedra. Ahora es tremendo que de los 4 evangelios, solo Mateo nos da una fuerte evidencia de algo que es muy importante. Miren esto, el evangelio de Marcos dice que cuando las mujeres llegaron al sepulcro, la piedra ya había sido removida. Es un verbo perfecto. Lucas menciona que cuando las mujeres llegaron, la piedra había sido removida del sepulcro. Un verbo perfecto está utilizando. Juan menciona que la piedra había sido quitada, un verbo perfecto. Pero Mateo utiliza un verbo aoristo y nos indica que el ángel fue el que removió la piedra y lo hizo en un momento y sin esfuerzo. Inmediatamente se sienta sobre la piedra. Y es en ese momento donde llegan las mujeres. Ahora, ¿qué nos está indicando esto? El ángel remueve la piedra y ellas llegan en ese momento. ¿Qué nos está indicando? Jesús no salió en ese momento de la tumba. Ese detalle nos muestra Mateo. Jesús no salió de la tumba en ese momento. MacArthur dice lo siguiente: el ángel de manera sobrenatural removió la piedra, no para dejar salir a Jesús y que pudiera resucitar de los muertos, pues él no tenía necesidad de ayuda para escapar de una tumba terrenal, sino para permitirle a las mujeres y a los apóstoles entrar en ella. Entonces vemos que el Señor no salió en ese momento cuando se abrió. La roca no fue removida, la piedra no fue removida para que Jesús saliera. Nosotros sabemos, ¿no? Después el apóstol Pablo da un fuerte argumento y dice: se siembra algo terrenal y después tenemos algo glorificado, ¿no? Cuando hace la analogía en 1 Corintios. Entonces, el versículo 3 y 4, vemos que nos dice que un ángel, que el aspecto del ángel era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Si bien Marcos menciona a un joven, Lucas menciona 2 varones con vestidos resplandecientes y Juan 2 ángeles. Otra vez, no hay contradicciones, sino variedad de enfoque, según lo que cada evangelio quiere comunicar. Pero Mateo nos dice que su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y del miedo los soldados quedaron como muertos. Quedaron en plural, lo cual indica que eran varios. Ahora, lo que observamos en este primer punto, lo que se observa es que Dios tiene la victoria. Dios tiene la victoria en primer lugar sobre el imperio que estaba dominando todo el primer siglo, sobre el gran imperio de Roma. Para Dios no fue una dificultad venir y romper ese sello. Dios tiene la victoria sobre todos sus enemigos religiosos que quisieron impedir. Dios tiene la victoria sobre una gran piedra. Todo lo que era un impedimento para estas mujeres, incluso una guardia romana entre 4 y 16 soldados, Dios tiene la victoria sobre ellos porque inmediatamente quedan como muertos. Para Dios no fue un impedimento, fue algo muy sencillo
y nada pudo detener su plan. Nada puede detener el plan de Dios. Ahora un detalle más, antes de finalizar este punto, del contexto de la tumba vacía. ¿Cuándo ocurrió esto? Nos dice acá el versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Otra vez, nosotros debemos saber que un día de los judíos comienza a la tarde. Eso lo vemos en Génesis 1:5. Nos dice, y fue la tarde y la mañana un día. ¿A dónde voy con esto? Cuando Jesús está celebrando la Santa Cena con sus discípulos, es el jueves a la tarde. Jesús el jueves a la tarde está celebrando la Santa Cena con sus discípulos. Ahora, ¿qué día es eso para un judío? Es un viernes. Ese es el viernes para un judío. Y el viernes es el día de la Pascua. Y ese mismo día, viernes, ocurre todo. El mismo día, viernes, ocurre toda la pasión. Cristo va ahora en Getsemaní, luego Cristo es entregado, Él es enjuiciado, Él es arrestado en Getsemaní, enjuiciado y legalmente golpeado, y al amanecer del mismo viernes es condenado a muerte. En el día de la Pascua ocurre eso, el día viernes, donde todos los corderos pascuales se estaban sacrificando en ese momento. Según fuentes como Flavio Josefo indica que en esa Pascua se sacrificaron alrededor de 256.500 corderos, en el mismo momento que Cristo estaba siendo crucificado. Y Jesús dijo, consumado es, en ese momento, cuando todos estos corderos estaban siendo sacrificados. Jesús dijo, consumado es. Ese es el día de la Pascua judía. Ahora quiero que me acompañen un momento a Levítico, capítulo 23. Que vayamos ahí por un momento. Levítico, capítulo 23. Vamos a ver el versículo 4 y 5 solamente. Nos dice así. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levaduras. Para el Señor, por 7 días comerán pan sin levadura. En el primer día tendrán una santa convocación, no harán ningún trabajo servil. Hasta ahí. Ahora vemos que Jesús está siendo sacrificado el día 14 del mes, que es el mes de Nisán. Jesús está siendo crucificado el 14 del mes, que ese es el día de la Pascua. Y el día 15, ¿qué pasaba? Era el día de reposo. ¿Pero por qué era día de reposo? Comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Y de manera soberana, acá el texto nos dice, miren lo que nos dice, el versículo 6 y 7, dice así: el día 15, o sea, el otro día de la crucifixión de Jesús, el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comerán pan sin levadura. En el primer día tendrán una santa convocación, no harán ningún trabajo servil. Era un día de reposo, pero no era un sábado. Este día de reposo podía caer cualquier día. No siempre caía un sábado este día. Podía caer cualquier día, pero cualquier día que este día caiga era un día de reposo, un día, el gran Shabbat se lo llamaba para los judíos. Los judíos decían, este era el gran Shabbat, no podemos hacer absolutamente nada ese día. Comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Ahora lo que nosotros debemos ver es cómo Dios está llevando adelante su plan y lo está llevando adelante con una precisión
como si estuviese manejando un bisturí en una cirugía, porque está llevando adelante su plan de manera maravillosa. Cuando Cristo es crucificado, al otro día fue día de reposo también. Fue un día de reposo, fue un sábado y cayó el día de la Santa Convocación y también cayó día sábado. O sea que eso nunca pasaba. Y es la razón por la cual en Juan 19:31 dice que los judíos descolgaron el cuerpo de Jesús, porque dice así: los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día era muy solemne, era un día de mucha solemnidad para los judíos, era un día especial, se había juntado el día de la Santa Convocación con el Shabbat, y ellos quisieron ir a descolgar el cuerpo de Jesús en ese momento. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, no? Bueno, este es el calendario de Dios, llevando adelante otra vez con un bisturí su soberanía. ¿Y cuándo ocurre esto? Este texto que nosotros estamos viendo, pasado el día de reposo, pasado este día, pasado el día de la Santa Convocación y pasado el día de reposo. ¿Qué día es entonces? Domingo. El primer día de la semana, domingo. Esto ocurre un domingo. Hermanos, Cristo resucitó un domingo, y si bien no hay una regla, no hay una ley que se debe guardar el domingo, porque no hay eso en la palabra de Dios, nosotros vemos que es la razón por la cual la iglesia en el primer siglo empezó a hacer de su práctica reunirse los domingos. La iglesia se empezó a reunir los domingos. Por ejemplo, vemos en Hechos 27, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando a salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Primera de Corintios 16:2, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y esto, Apocalipsis 1:10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Se lo empezó a llamar el día del Señor también en el primer siglo. Juan lo llama así. Y no está hablando el día del Señor, el día del juicio. Está hablando del día del Señor, que fue un día domingo que ocurrió. Y es la razón por la cual en casi todo el mundo entero, los domingos es el día que más las personas se convocan para adorar al Señor. Y es el día de mayor idolatría también, porque muchos no saben que están adorando ese día. Pero esto ocurre un día domingo, y el Señor lo hace así. El Señor lo está llevando adelante. Entonces, ¿qué vemos, hermanos, en este primer punto? ¿Cuál es el contexto de lo que está ocurriendo? Hay una gran piedra, hay el sello del imperio más poderoso del primer siglo, pero nosotros vemos que ni la piedra, ni el sello, ni la guardia imperial pudieron detener el plan de Dios. Y Dios hizo que todo coincidiera de manera exacta. Nosotros también, hoy en día, podemos confiar que Dios sigue gobernando, Dios sigue ejecutando su voluntad con una precisión milimétrica en nuestras vidas. Nada puede detener el decreto de Dios, nada puede detener su voluntad. Dios sigue obrando según el consejo de su voluntad, y nosotros podemos abrazar esta verdad. No hay nada que pueda impedir que la voluntad de Dios se lleve adelante. Para estas mujeres era un gran impedimento esta piedra. Había soldados, había un sello, pero para Dios eso no fue absolutamente nada. Sin esfuerzo el Señor pudo contra todo eso. Y vemos también cómo Dios está llevando su plan adelante para que estos días coincidan. Podemos confiar en que nada se escapa de las manos de nuestro Dios. Lo segundo que quiero que veamos es que la tumba está vacía, ha resucitado, Jesús ha resucitado. Vemos eso en el versículo 5 al 7. Dice así: hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Hasta ahí. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que el ángel le dice a las mujeres, si bien los soldados quedaron como muertos
Y nosotros vemos en la palabra que cada vez que se aparecía un ángel a hablar con las personas, se llenaban de temor, ¿no? Nadie quiere ver un ángel, ¿no? Se llenaban de temor, porque es algo realmente que te llena de espanto, es algo sobrenatural, es algo divino. Y en todo momento cuando aparecía un ángel, ¿qué sucedía? Se llenaban de espanto. Y vemos que el ángel le dice, ustedes no teman. También este no teman es algo muy común en la Biblia. Y vemos que algunas personas dicen que el no teman de la Biblia aparece 365 veces en la Biblia, para que cada día del año vos puedas decir que no temas. Así que si querés contarlos, leer toda la Biblia y contarlos no temas, podés hacerlo. Yo no lo voy a hacer. Pero acá se aparece este ángel y le dice a las mujeres, no teman, le dice, ustedes no teman. Y vemos que acá dice, hablando el ángel a la mujer, hablando el ángel, dice hablando el ángel, pero allí la palabra en griego no es hablando. La palabra en griego es respondiendo el ángel a las mujeres. Y yo me pregunté, ¿por qué el ángel le está respondiendo si nadie le preguntó nada? ¿No? ¿Por qué respondés si nadie te pregunta nada, no? Me hizo también acordar a Pedro, cuando se aparece Jesús, se transfigura y aparece Moisés y aparece Elías, y a Pedro nadie le dijo nada, pero él respondiendo, Pedro dijo, ¿qué les parece si hacemos una enramada? Pedro, nadie te preguntó nada vos. Y él impulsivamente respondiendo, dice la misma palabra. Y vemos que el ángel dice respondiendo, pero cuando esta palabra respondiendo se utiliza en la Biblia, no solamente se utiliza para responder a una pregunta, sino para responder a una acción. Y el ángel está respondiendo, no teman, a la acción de estas mujeres, porque cuando él las vio, estas mujeres estaban completamente espantadas, estaban llenas de terror, porque vieron un ángel. Entonces él estaba respondiendo al temor que se había apoderado de ellas. Marcos 16:5 dice, entrando al sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho vestido con ropaje blanco y ellas se asustaron. Vemos también en Lucas 24:5 nos dice que ellas estaban aterrorizadas. Entonces ellas estaban muertas de miedo, literalmente, al ver el ángel. Pero el ángel les dice, no teman. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. La palabra crucificado está en perfecto participio. Esto indica que es una acción que ocurrió en el pasado, pero sus efectos permanecen en el presente. El efecto de que Jesús murió en la cruz hace más de 2000 años sigue teniendo efectos hoy. Sus efectos continúan vigentes hoy. La cruz no se repite, pero su eficacia se sigue aplicando a cada pecador que cree. Es lo que dijo Pablo, 1 Corintios 1, 2, 3, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. 1 Corintios 1, 2, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo crucificado, al Cristo crucificado, pero que sigue teniendo efectos permanentes hoy. Su crucifixión, su obra, sigue teniendo efectos permanentes hoy. Y el ángel le dice, ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí. La tumba ya está vacía. Jesús no salió de la tumba cuando yo abrí la piedra. Él ya había salido, pero Él no está aquí. Salió antes de remover la piedra. Ya había resucitado Cristo. Y había salido de la tumba terrenal. Él tenía un cuerpo terrenal, pero ahora resucitado, su cuerpo era un cuerpo glorificado, capaz de atravesar las paredes, capaz de aparecer y desaparecer a sus discípulos de un momento a otro. Su cuerpo glorificado también no se somete a las leyes de gravedad, lo vemos en la ascensión. Cristo ascendió, la gravedad tampoco es un impedimento para su cuerpo. Pero también su cuerpo glorificado podía comer. También su cuerpo glorificado, vemos que Él estaba preparando un pescado asado a la orilla del río mientras sus discípulos intentaban pescar. Porque su cuerpo estaba glorificado, pero también comía.
Y vemos que el ángel dice, ha resucitado, tal como él dijo. Jesús ya lo había dicho. Jesús ya les había dicho a estas mujeres que él había resucitado. Mateo 16:31. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Mateo 20:18, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará, él ya lo había anunciado que resucitaría. Ahora te pregunto, ¿has creído en esto? ¿Crees que Cristo resucitó? Porque según lo que Pablo escribió a los romanos, creer en la resurrección de Cristo es un requisito para la salvación. Miren lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si crees en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Crees que Jesús resucitó? ¿Has puesto tu confianza en Cristo? ¿Has creído que Cristo venció a la muerte? Nosotros muchas veces cantamos, venció la muerte con poder. Venció la muerte. Cristo venció la muerte no pudo detenerlo, hermanos. Y si vos crees en tu corazón que Cristo resucitó, serás salvo. Serás salvo. Gloria a Dios. Cristo resucitó. Él ya lo había anunciado, que resucitaría. Ahora, cuando el ángel dice que Él ha resucitado, es un verbo pasivo. ¿Qué indica un verbo pasivo? Un verbo pasivo significa que el sujeto recibe la acción de alguien más. El sujeto está recibiendo la acción. Entonces, cuando dice Cristo ha resucitado, está diciendo alguien más lo resucitó. Y vemos eso en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos 3:15, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos. Dios resucitó de entre los muertos a Jesús. Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor. Vemos que Dios resucitó de entre los muertos a Jesús. Ahora, en los evangelios se observa en los evangelios una y otra vez la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios continuamente estuvo afirmando que Jesús era su Hijo, pero en Romanos 1:4 nos dice que Él fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos dejó en evidencia a todos que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y el ángel invita a las mujeres acá. Vean la tumba vacía. Una evidencia palpable, irrefutable de que Cristo resucitó. Hasta el día de hoy, 2000 años después, la tumba sigue vacía porque fue vencida y el que la venció vive para siempre. Cristo resucitó de entre los muertos. ¡Qué bendición, hermanos! ¿Y cuándo ocurre todo esto? Al primer día de la semana. Quiero que ahora veamos nuevamente en Levítico, donde estamos yendo siempre. Vayamos a Levítico 23 una vez más. Entonces vimos el día de gran solemnidad, que cayó también un día sábado, y eso vemos que fue día sábado, justamente, día de reposo. Y nos dice que fue al otro día del día de reposo, entonces fue el día domingo. Pero ¿por qué lo llevo de vuelta a Levítico? Porque acá hay algo muy interesante. Al menos fue interesante para mí, hermanos. ¿Saben? Les digo una cosa.
Cuando vi esto en la palabra de Dios, estaba ya intentando dormir. Eran la 1 de la mañana. No podía dormir, hermanos. Digo, Señor, no puede ser tan impresionante tu plan. No puede ser tan maravilloso tu plan, Señor, que llevas todo adelante de manera tan precisa. Llevas todo adelante, Señor, y estás en control de todos. No podía dormir, hermanos. Me fascinó esto. Miren lo que nos dice Levítico 23, versículo 10 y 11. Versículo 9 dice: entonces el Señor habló a Moisés: di a los israelitas, cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré y cieguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha. Él mecerá la gavilla de su cosecha. Él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que ustedes sean aceptados el día siguiente. Al día de reposo, el sacerdote la mecerá. Entonces el sacerdote mecerá la gavilla, que está indicando que él ofrecerá la gavilla al Señor al otro día del día de reposo. La gavilla es un manojo de espigas de cereal como trigo o cebada. Representa la primicia, los primeros frutos que se ofrecen a Dios antes de comenzar la cosecha. Esto era un acto de fe que se hacía, era un acto de fe que los agricultores lo hacían. Ellos estaban diciendo: Señor, te damos a vos lo primero, porque confiamos que vos vas a proveer mucho más. Ellos estaban diciendo esto con este acto de fe. ¿Y saben cuál es al otro día del día de reposo debían hacer esto? Hermanos, Jesús resucitó este mismo día. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, cuando Él salió de la tumba, muchos agricultores estaban llevando las gavillas al templo para que sean mecidas al Señor. Es la razón por la cual en 1 Corintios 15:20 el apóstol Pablo dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Cristo ha resucitado y Él es la primicia de una gran cosecha de resucitados que vendrá mucho tiempo después. La resurrección del creyente está asegurada porque Cristo resucitó de los muertos. La tumba está vacía, Él ya no está allí, Él vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza gloriosa. Cristo resucitó de los muertos y es la garantía que también nosotros resucitaremos, hermanos. También nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó. Ahora, dejen ahí marcado también Levítico porque vamos a volver. Entonces vemos que las primicias se ofrecían el día domingo al Señor, el día que resucitó Cristo. Es impresionante eso, hermanos. Me maravilló, digo, Señor, tan perfecto es el plan de Dios, hermanos. Tan perfecto, a Dios no se le escapa absolutamente nada, hermanos. Podemos confiar en Él. Como iglesia, podemos confiar en Él como iglesia. Dios está en control. Dios sigue en control de su iglesia. Dios sigue en control de tu vida. Nada se escapa de tu vida. Nada se escapa de los ojos de Dios. Ahora, por último y más breve, quiero que veamos el anuncio de la tumba vacía. Vemos eso en el versículo 7 y 8. Entonces, hasta ahora vemos el contexto de la tumba vacía, vemos que la tumba está vacía, que Él ha resucitado, y ahora quiero que veamos el anuncio de la tumba vacía. El anuncio que salió de la boca del ángel. Vemos eso, vemos en el versículo 7 y 8. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Vemos, hermanos, que este anuncio
de la resurrección de Cristo, que Cristo resucitó, fue proclamado por una boca angelical. Pero de ahora en más, este mensaje iba a ser proclamado por labios humanos. La resurrección de Cristo ahora iba a ser proclamado por estas mujeres. Lo hacen en primer lugar ellas. Y lo que hace aún más tremendo a este anuncio y que le da una fuerza a esta narración histórica del relato es que lo dijeron mujeres. Mujeres fueron a anunciar que Cristo ha resucitado. ¿Y saben algo, hermanos? Si vos querías que alguien te crea, si vos querías dejar un relato que sea creíble, vos no les ibas a decir a mujeres en el primer siglo. Porque en el primer siglo a las mujeres no se le tenía en cuenta su testimonio. Nadie les creía. Su testimonio no era veraz. Si vos querías que esto se parezca real, vos no ibas a poner mujeres. Y esto le da fuerza al relato. Porque los 4 evangelios dicen que las mujeres fueron los que anunciaron. Y Dios, en su soberanía, lo hizo así. Porque Él siempre lo hace así. Él siempre usa lo vil y menospreciable de este mundo para avergonzar a los sabios y entendidos. Él a lo que no es, para que fuera. Él hace de esa manera. Y Él usa a estas mujeres que eran despreciables. Una mujer que era una pecadora. Ella usó a esta mujer para compartir el mensaje más glorioso que jamás existió. Cristo ha resucitado. Y nos dice, el texto dice así: vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Él va delante de Galilea. Él va delante de ustedes allí, en Galilea, lo verán. Y cuando dice, he aquí, vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado entre los muertos. Usa la palabra idú, que es un sonido de trompeta en griego. Él está llamando la atención. He aquí, miren, vayan. Él va delante de ustedes. Cristo va delante de ustedes a Galilea. Y qué bendición esta palabra. Cristo va delante de ustedes. Cristo va delante de ustedes. No es que solo Jesús iba a aparecer en Galilea. Él apareció resucitado a María Magdalena. Los dos en camino a Emaús. Vemos a esos discípulos de camino a Emaús. Hoy hablábamos con un hermano y decía, qué tremendo, ¿no? Porque estos 2 discípulos iban y dicen, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Él se apareció resucitado a ellos, apareció en el aposento alto a sus discípulos, apareció a Tomás y les dijo, toca mis llagas, mete tu mano en mi costado y cree, no seas incrédulo. Y Pablo dice, último, como un abortivo me apareció a mí. Pero al parecer el encuentro en Galilea, que está hablando acá, este encuentro en Galilea parece que fue un encuentro masivo. Algunos comentarios dicen eso. Fue un encuentro masivo donde Dios se mostró resucitado y es cuando Pablo dice en 1 Corintios que se apareció a más de 500 personas. Al parecer fue allí en Galilea donde Él se apareció a más de 500 personas. Y Pablo dice, estas 500 personas, ustedes están vivas, sé sus direcciones, sé dónde viven, pueden ir a corroborarlo. Ellas lo vieron, estas personas lo vieron. Compruébenlo ustedes mismos. Y fueron a esta reunión allí. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con gran temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Vemos que ellas fueron con gran temor, con gran gozo a llevar estas noticias. Ahora, hermanos, para finalizar, este mensaje que Cristo resucitó. Nosotros el domingo vamos a celebrar la resurrección de Cristo, pero es un mensaje que debe seguir proclamándose por labios humanos.
Debemos seguir llevando esta noticia a muchísimas personas más que aún no han creído que Cristo resucitó de los muertos. Debemos seguir compartiendo esta buena noticia que Cristo resucitó y al que cree será salvo. Al que cree esta noticia, esta gran noticia, al que cree en el Evangelio será salvo. Y es la responsabilidad tuya y mía, es la responsabilidad de cada uno de nosotros anunciar la noticia del Evangelio de que Cristo resucitó, de que la tumba está vacía, que la piedra fue corrida, que el imperio romano no pudo detenerlo, los guardias romanos no pudieron detenerlo. Anunciar que ellos quedaron como muertos, anunciar que Dios está llevando adelante su plan de manera minuciosa. Debemos hacerlo nosotros, hermanos. Debemos hacerlo nosotros como iglesia. Y quiero que vayamos por última vez a Levítico 23, porque vemos que estas mujeres llevaron el anuncio. Versículo 15. Contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, o sea, el domingo. Contarán 7 semanas completas. Contarán 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espigas tierna al Señor. Después de 50 días ustedes presentarán una ofrenda, mostrando la fidelidad de Dios, que cuando trajiste la gavilla, Dios fue fiel en darte más. ¿A qué les suena eso? Pentecostés. 50 días después, hermanos, de que Cristo resucitó, vemos que este mensaje, que fue primero anunciado por la boca de un ángel, y de ahí en más se proclamaría por labios humanos, empezó a correr, se empezó a proclamar, y Pedro se pone en pie en el día del Pentecostés, y el Señor fielmente, 3.000 almas se convierten al Señor, 3.000 personas que resucitarán, y hasta el día de hoy el Señor sigue proveyendo. El Señor sigue proveyendo almas para Cristo. Por eso debemos seguir proclamando, porque este mensaje es fiel, es verdadero y debemos seguir proclamándolo como iglesia a todas las naciones, a toda criatura, a mi vecino, al almacenero, mi compañero de colegio, mi compañero de trabajo, por donde pisen la planta de mis pies, debemos seguir proclamando el Evangelio de que Cristo ha resucitado. Y saben un detalle más, hermanos, como para cerrar la idea. Pentecostés, ¿saben qué día cayó? Un domingo también. Un domingo. Y de ahí la iglesia y en todo el mundo se empezaron a reunir el domingo. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla. Cristo el Señor ha resucitado. Padre, muchas gracias, Señor, por las verdades que vemos en tu palabra, Señor. Demasiado grandes, Señor, para poder explicarlas cualquier persona, Señor, porque tu palabra realmente es infinita, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta verdad que vemos y esta conexión que hay con Levítico. Es impresionante, Señor. Padre, te damos gracias porque tú sigues llevando adelante el plan de manera precisa. Y todo lo que pasó en la resurrección de Cristo, tu plan se llevó adelante de manera precisa, de manera meticulosa, de manera milimétrica, de manera perfecta. Y hoy sigues llevando tu plan de la misma manera en la iglesia. Y hoy sigues llevando tu plan de la misma manera en nuestras vidas. Podemos confiar en eso. Podemos confiar en que como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Padre, te damos gracias por esta verdad que tenemos en tu palabra, Señor. Esta firme ancla que tenemos de fe en la palabra que Cristo ha resucitado. Podemos confiar porque tú eres un Dios que no miente. Podemos confiar porque tú eres un Dios verdadero, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por estas verdades. Pedimos, por favor, que si hay alguien aquí que aún no ha creído en Cristo, Señor, que tú le concedas tener vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Vamos a ponernos de pie.